Ya, creo que vamos a comenzar, ¿ya? Y bueno, recuerdan un poco la clase pasada, estuvimos viendo las teorías de Erickson. ¿Quién se conectó ahora? Ah, Alonso. Ya y estuvimos viendo las distintas etapas que nos plantea Erickson que tenemos que ir, ¿cierto? Cumpliendo como desafío para finalmente tener una identidad sin problemas, ¿cierto? Sin trastornos. ¿Ya? Y bueno, entonces habían distintos desafíos para cada edad, ¿cierto? Eso fue lo que estuvimos viendo. Y hoy día vamos a trabajar sobre el concepto de normalidad y anormalidad, ¿ya? Y a ver, aquí necesito que me lo comenten ustedes, ya sea por el micrófono, también puede ser por el chat, como voy a estar aquí. ¿Ya? ¿Qué sería lo normal y lo anormal? Según lo que hemos visto un poco de Freud y de Erickson, ¿ya? En respuesta simple, o sea, no se compliquen tanto. ¿O qué sería lo normal y anormal dentro de la psicología? ¿Pregunta general o Sí, porque quiera responder. lo normal y lo anormal dentro de la psicología? Ujú. Sería algo así como lo normal es que una persona, un niño o cualquier adulto piense no de una manera tan satánica ni de ni de perversiones tampoco, así como que sea como libre e inocente un niño. Eso Ya, sería como lo normal dentro de la línea, de la psicología. sí. ¿Ya? Y ahí lo Y que, lo que tú dices va como hacia un poco lo que planteaba Freud, ¿cierto? Mm, que tiene que haber un equilibrio ahí entre las pulsiones que teníamos, ¿no? O sea, un instinto que tenemos hacia como destrucción, ¿cierto? Hacia el tánatos, al egoísmo, y el otro que es como más hacia Eros, o sea, perdón, ¿sí? Hacia Eros, que es más como de contener a las personas, de quererlas, de tener buenas relaciones, ¿verdad? Sí, está súper bien, ¿cierto? Tendría que haber entonces, desde el punto de sí, vista sí, sí, sí. de la psicología y de Freud, un equilibrio ahí entre nuestras pulsiones, las pulsiones, recuerden, son como deseos, ¿cierto? Que afloran desde nuestro inconsciente, desde esta personita, ¿cierto? Que tenemos en la cabeza, que es el, el ello, que lo quiere todo, ¿cierto? Es como un cavernícola o un bebé que solamente pide, 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 pide y que no conoce de normas, ¿no? Entonces sí, tendría que haber como un equilibrio, ¿cierto? De estos deseos, que a veces los reprimimos, ¿ya? Y eso por un lado, o sea, controlar esos instintos, pero por otro lado, si les ponemos mucho, mucho, mucho control, Freud también nos decía que íbamos a tener problemas, ¿ya? Como estas personas que son demasiado reprimidas y al final terminan optando, no sé, por matar a alguien, por el suicidio o por hacer quizás qué barbaridad, pues, ya de tanto represión, ¿cierto? Que tiene, Se terminan convirtiendo en este estereotipo de como de malo secundario, ese que es como, oh, soy súper bueno yo y no pasa nada y de la nada como que sale como su forma negra, cosas así. claro, pues yo no dice de la nada, pero después se empieza a dar cuenta de la vida de ese personaje que era realmente terrible, pues, o sea, uno dice, bueno, ¿cómo va a volverse loco? Como padres abusadores o maltratadores, no sé, como en realidad que todo el mundo siempre lo reprimía, lo trataba mal y se va acumulando igual, pues. O sea, eso de poner siempre la otra mejilla igual es como complicado. Pero por algún lado tiene que salir nuestra rabia que es instintiva también, pues, ¿ya? Eso es lo interesante de Freud, que nos dice que todos
tenemos este lado más bélico, ¿cierto? Más destructivo, y eso es algo natural en el hombre, ¿ya? Y también tenemos este lado que es más sanador, más reparador, más cariñoso, ¿cierto? Más bueno, pero que todos tenemos eso, o sea, no hay personas que sean así totalmente santas, buenas, no sé, ya todos tenemos esos dos instintos, esas dos pulsiones ahí siempre enfrentándose, ¿ya? Entonces, claro, habría que buscar este equilibrio como dice Alonso, ¿ya? Súper bien. Bueno, y desde Erickson, eh, ¿qué sería lo normal y Profe, anormal? profe, pero ¿es posible alcanzar ese estado de iluminación, ese que dicen que como que uno está justo en el medio de todo y que lo controla? ¿Es posible? ¿O Como un estado de ataraxia, dices tú, sí? Como entrar en el nirvana, como le dicen también. ¿ya? Así como, sí, es como un estado de ataraxia. En el fondo, lo que se busca es reprimir, eso es lo complicado, porque yo encuentro que está súper bien el tema de tratar de controlar las pasiones y todo, pero lo que siempre se ha buscado es reprimir un poco el deseo, ¿ya? En el sentido de cuando tú llegas al punto de como de ataraxia, que es como de felicidad misma, ¿cierto? Sin tener absolutamente ninguna necesidad de ningún tipo, es porque tú realmente ya no lograste, ¿cierto? Ir más allá del deseo y ya no sientes deseos nada. No estamos hablando solamente de deseo sexual, ¿cierto? Hablamos del deseo, por ejemplo, simplemente de compartir con alguien, de plantear tu idea, el deseo de conocimiento, el deseo de... Hay tantos deseos, ¿cierto? Eh, pero un ser humano sin deseo, en realidad, ¿qué es? O sea, sin un hombre sin voluntad, sin sueños, sin... Eso mismo me estaba preguntando. eh, es como complicado el tema, o sea, no sé si realmente sería una buena vida simplemente esto de aquí estoy respirando, no sé, suprimir todo eso que finalmente igual somos, porque somos voluntad. Es lo que una de las cosas que nos diferencia del resto de los seres vivos es que tenemos una voluntad mucho más, o sea, una voluntad superior al resto de los seres vivos. Pues. Nos podemos proyectar a futuro, podemos desear, podemos soñar, podemos decir qué soy yo, ¿cierto? No sé, pues un perro no puede decir hoy quiero ser un gato, o sea, jamás. En cambio, yo como mujer puedo decir yo quiero ser, no sé, profesora, doctora, hombre, puedo ser lo que yo quiera, yo me construyo a mí misma. Y eso, y en esa construcción, ¿cierto? En ese camino que va a ser mi vida, va ligada a la voluntad. Entonces, si no deseo nada, si nada me mueve, nada me inspira, creo que la vida igual se vuelve un poco tranquila, totalmente tranquila, pero a la vez, fome, gris. Y no sé si realmente sea el sentido, además, pues, porque si tampoco necesitas nada, ni siquiera el resto, que te va a motivar también a involucrarte con el resto de las personas. Pues. Si al final todos fuésemos tan independientes y nadie necesitara absolutamente nada de nadie, no habría vínculo entre las personas, entonces al final, ¿qué sentido habría de estar aquí? No sé, como lo que pienso. ¿Pero no? Sí. Bueno, así que por eso igual como que estas doctrinas orientales no me han convencido tanto. Hay muchas cosas que me gustan, pero en ese lado como de suprimir el ego y todo el deseo y todas esas cosas, como que ahí por ahí no me calza tanto. Bueno, ahora yendo hacia lo que nos diría Erickson, ¿cierto? De lo que podría ser anormal, más que ver así como estas patologías complejos que se basan sobre todo en el deseo sexual en Freud, para Erickson sería simplemente el hecho de haberse quedado estancado en una etapa, no haber podido superar de manera eficaz, ¿cierto? Y buena ciertos desafíos que nos plantea la vida, ¿ya? Eso sería un poco, más o menos lo que, o sea, aquí se entiende más como el sentido de normal, en el sentido de no que vaya a ser un enfermo quizás psicótico, sino en el hecho de que nuestra vida esté bien desarrollada, o sea, que seamos personas autónomas, personas
independientes, personas que puedan formar vínculos amorosos, relaciones sanas, positivas, o sea, a todo eso, ¿ya? Como que en ese sentido. Bueno, no sé si alguien quiere comentar más de esto. Pasamos a la siguiente. No, yo estoy bien. Ya, ahora vamos a ver a problematizar un poquitito esto, ¿ya? Porque si pensamos que es lo normal, ¿cierto? Sobre todo bueno, no solo desde la psicología, sino desde nuestra sociedad misma, ¿cierto? Podríamos pensar, bueno, ¿quién define finalmente lo que es lo normal? ¿Ya? Dentro de la misma psicología también, ¿quién lo define finalmente? ¿Ya? Piensen ustedes que hace algunos años atrás la homosexualidad estaba dentro de las patologías clínicamente, ¿cierto?, estipuladas. De la psicología, ¿cierto? Tú eras homosexual, entonces estaba enfermo, tenía algún trastorno de tu identidad. ¿Ya? Entonces piensen un poco en eso. Entonces, ¿quién define lo que es normal? Eh, Puede ser algo normal para alguien y para otro puede ser algo, anormal, esa misma cosa. ¿Puede pasar eso, no? ¿Qué opinan? Que sí, 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 puede pasar. Sí, ¿cierto? En el video que les dejé en el sí, portafolio, de hecho, da un ejemplo súper bueno que es el tema de la... Dice, claro, para nosotros, si viene alguien, ¿cierto? Se agacha en base a alguna dirección, después levanta los brazos, hace algunos ruidos, se vuelve a inclinar. Para nosotros eso es raro, pues, como, ¿qué le pasa? Está teniendo un ataque de algo, no sé, ¿cierto? Nos parece extraño. Y en otras culturas, ¿cierto? Las culturas islámicas, sería extraño alguien que no lo haga, ¿ya? Porque es un rito, es parte de su cultura. Entonces, para algunos es normal, para otros no, ¿ya? Eh, Así que, bueno, la respuesta obviamente es sí, ¿cierto? Hay cosas que son normales para algunas culturas, para otras no, y dentro de las personas también hay cosas que para nosotros son normales y otras que no. ¿Ya? Por ejemplo, yo he conocido personas que saludan a sus padres y sus madres con besos en la boca, ¿ya? Y para mí eso no es, o sea, no lo veo como algo anormal, pero no es algo común en mi realidad, ¿ya? Y para ellos es como lo más normal del mundo, o sea, es como que extraño un poco menos que tú no hagas eso, ¿no? O no sé, hay gente que está, por ejemplo, eh, que el tema del pudor, ¿cierto?, con el cuerpo no lo desarrollan en la casa porque las personas andan como así con ropa interior, paseándose por aquí, por allá, que no tienen problemas, por ejemplo, que su mamá, su papá, su hermano los vean sin ropa, ¿ya? Y en cambio en otras familias es como, o sea, no, o sea, ¿cómo se te ocurre un poco menos mi ropa interior la cuelgo en otro lado? O sea, entonces va dependiendo, ¿cierto? Y eso que estamos dentro de una misma cultura, pero aún así tenemos diferencias de lo que es, entre comillas, normal y anormal, ¿cierto? Ya. La tercera pregunta es, ¿qué elementos pueden influir en el hecho de considerar una conducta como normal o como anormal? Bueno, ya tenemos la cultura, ¿cierto? Va a ser distintos ritos, distintas concepciones de cómo vemos las cosas. Por ejemplo, no sé si realmente estamos en una cultura en que tenga una conexión mayor con la naturaleza y entonces esté más consciente de que las plantas, los árboles y todo esto son seres vivos, y entonces los saludan, le hacen cariño, les piden cosas, le hablan. Obviamente ese trato, ¿cierto?, se normaliza y en cambio para nosotros de repente vemos a alguien hablándole a su plantita y es como, oye, la señora está rayando un poco la papa, ¿sí o no? O sea, sí, más o menos, depende de cada uno. Por ejemplo, algunas mujeres así que tienen plantas, saben que al hablar de las plantas crecen mejor o se ven más bonitas, y cosas así. Las personas que no lo saben lo ven raro. Sí, O sea, depende de cada uno. exacto, exactamente. De hecho, creo que con ustedes estábamos viendo un experimento que se hacía con el agua y las plantas, ¿no? Y la música. Con el agua que se le hablaba bien se veía de forma mejor en el microscopio y la que le hablaban mal se veía como fea negra, algo así.
Era con claro. los buenos pensamientos. Sí, pues con las buenas palabras, ¿cierto? Pero eso también se ha hecho con las plantas, se le ha puesto música y también se le han transmitido mensajes verbales, ¿ya? Y eso también, pues. O sea, el hecho de que realmente uno le hable bien a la planta y la trate con cariño, efectivamente, de verdad, la planta debería crecer más bonita. Ahora, si hace eso y no la riegas, obviamente no te va a funcionar. Si no recibes sol, o sea, es como un poco de todo. ¿Ya? Pero a lo que voy es que estas culturas que, por ejemplo, para todas las naturalezas son espíritus, ¿ya? Y es como que está el hermano árbol, el hermano zorro, el hermano mono, el hermano no sé cuánto, y toda la naturaleza, ¿cierto? Son distintas como espíritus o divinidades pequeñas, ¿ya? Y entonces la manera en que ellos se involucren con la naturaleza obviamente va a ser de otro modo al Como de los hippies, así. no, hablo como, por ejemplo, de estas culturas antiguas, ¿cómo se llaman? Como Pieles Rojas, ¿cierto? Eh, como más de ese estilo, como más Ah, indígena, vale, ¿ya? vale, vale. Que sonaba Eh, bastante hippie lo que estabas diciendo. bueno, igual los hippies puede ser, pero es que los hippies no sé si veían realmente divinidades, por ejemplo, y tenían, claro, quizá eran vegetarianos y decían no al sufrimiento animal, pero de ahí a divinizar, ¿cierto?, al animal y pensar que el animal realmente es un espíritu, ¿cierto?, un dios, que si tú lo sacrificas, ¿cierto?, tienes que tomarlo realmente como un sacrificio y no simplemente del hecho, bueno, lo maté para comérmelo, sino hacer esa ofrenda, ¿cierto?, ese proceso casi de disculpa y también de agradecimiento y pensar que realmente cuando uno come lo que hace es que ese espíritu se traspasa a ti, dándote su fuerza, ¿cierto? Su vigor, su inteligencia, y por eso todo lo que comes tienes que agradecerlo de una manera obviamente consciente y real, pues no así como vamos a hacer la bendición de la mesa, gracias Señor por estos alimentos, ya se va mucho más allá. El hecho mismo de entender las cosas al alimentarse, ¿cierto? Se traspasan de un cuerpo a otro, ¿ya? Y que es súper interesante en realidad, pues, porque estamos hablando de años en que no se sabía quizás de los nutrientes, que de las vitaminas, ¿cierto? Y todo esto que contienen los alimentos, pero ellos sí lo veían de esa forma, ¿ya? Entonces es interesante igual. Bueno, vamos a ver qué otras cosas pueden influir, ¿cierto? Además de nuestra cultura, nuestro conocimiento también, ¿cierto? Que podríamos pensar el conocimiento, la cultura, los valores, ¿ya? Que pueden influir, ¿cierto? En cómo nosotros vemos algo normal o anormal. Bueno, aquí tenemos esta pregunta, ¿cierto? ¿Cómo se construye la idea de anormalidad? O sea, una de las respuestas que podemos encontrar es este como rechazo a lo diferente, de que también habíamos hablado de eso en orientación, creo, ¿ya? Este rechazo, miedo que tenemos hacia lo diferente, hacia lo distinto, hacia lo que no es igual a nosotros, ¿cierto? Para nosotros es anormal. Bueno, No ¿ya? sé, a mí Pablito me parece totalmente anormal. ¿Cómo? ¿Dónde está Pablito? Sí, es transparente, va a decir, va, Pablito. Tiene una especie de materialidad distinta. Sí, sí. Pero Pero medio raro el yo, Pablito, no sé. Mi cara de baboso. yo me imagino que en la imagen el ilustrador no lo quiso poner para que no fuera tan ofensivo el dibujo, ¿ya? Porque hay gente que es como súper susceptible y que por cualquier cosa así como, ¡ay, qué espanto! ¿Cierto? Pero profe, que no lo ponga es mucho más ofensivo porque, no sé, ¿qué problema hay con un niño de silla de ruedas? O sea, sí, lo Sí, entiendo Bueno, pues que es exactamente. anormal, horrible. Es que pero quizás, igual, ¿qué problema hay? bueno, Hermano, estamos en 2020, ha sido un chiste feminista y te funan en todas las páginas, hermano. O sea, Ah, a ver, ¿verdad? creo que Se me olvida. quizás la intención incluso puede haber sido el hecho de no dibujarlo, porque los niños en el fondo lo invisibilizan y no ven a Pablito, sino que solamente ven la silla de ruedas, Mm, ¿ya? Entonces es como el hecho de que ahí hay una persona, pero tú en vez de ver a la persona, ves solamente la silla de ruedas. ¿Puede ser o no? comprendo, comprendo. sí, bro, sí, bro. De repente hay que darle una vuelta a las cosas. Bueno, vamos a hacer este Dar vuelta, ejercicio Pablito. medio loco, ¿cierto? Dice, ¿saben clasificar animales?
¿ya? Bueno, nosotros generalmente lo haríamos, Como vertebrado, invertebrado, claro, cuadrúpedo. mamíferos, todas esas cosas, ¿cierto? Y bueno, Ya fíjense, que. Borges, que es un escritor bastante bueno, igual se lo recomiendo, eh, nos escribió esta manera de clasificar. Dice, los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón y que de lejos parecen moscas. ¿Ya? Esas son las categorías de los animales para Borges. ¿Ya? Eso está en el idioma analítico de John Wilkins. ¿Ya? Pues algo después lo quiere buscar y revisar un poco. Bueno, obviamente la Qué loco. clasificación, sí, pues, me encanta cuando los escritores hacen ese tipo de cosas locas. Obviamente no es rigurosa la clasificación, ya se está burlando de un poco de las categorías que nosotros tenemos, de la realidad, ¿cierto? Todo lo que está siendo irónico, obviamente. Eh, y bueno, ¿por qué les traigo este ejemplo de Borges? Porque si nosotros nos vamos aquí, ¿cierto? Al manual de diagnóstico de trastornos mentales, ya que, bueno, se va actualizando bastante seguido todo esto. No crean que el mismo de hace 5 años atrás, 20 años atrás, no, se va encima actualizando, ¿ya? Bueno, y la cosa es que si ustedes lo ojean, búsquenlo si quieren ahí en Wikipedia, lo pueden ojear, no sé, van a ver la infinidad de trastornos que hay, porque son, pero ya, uff, o sea, a ver, nos vamos, no sé, al trastorno de, no sé, bipolar. Bueno, está el bipolar de tipo A, el tipo B, tipo C, después del A se divide en el tipo tanto, después vas al trastorno no sé, depresivo, bueno, está la depresión por esto, bla, 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 o sea, es infinita las ramificaciones y trastornos que hay, o sea, increíble, ¿ya? De verdad, si nos parecía poco exacta y rigurosa las categorías de Borges, bueno, con esto vamos a quedar así, pero, ¿ya? Entonces, realmente esto viene a que uno se pregunte realmente, entonces, ¿qué define una enfermedad mental? ¿Ya? Y más encima, si a eso le sumamos el hecho de que muchas veces en psiquiatría dan trastornos falsos, ¿ya? Muchas veces se han equivocado, o sea, se han hecho harto experimentos, hay videos súper buenos de eso, no los quise poner porque se nos alarga mucho la clase, pero después si quieren les puedo compartir el link en Facebook ya de experimentos que se han hecho, como por ejemplo mandar a un psiquiatra, o sea, a un hospital psiquiátrico, gente que no estaba loca, pues, no estaba enferma, y lo aceptaron y quedaron los internaron igual, ¿ya? O sea, no fueron Ujú. capaces de darse cuenta que no eran personas enfermas, ¿ya? Bueno, cuando se hizo esto, muchos dijeron, bueno, pero es que las personas estaban actuando, entonces como difícil, porque si están mintiendo, diciéndose pasar por locos, ¿cómo uno va a saber que están mintiendo? Ya, ok. La persona, ¿cierto?, que había hecho este experimento, después anunció que iba a mandar ahora a gente, ¿cómo se llama? Que iba a volver a hacerlo, ¿cierto? Y manda entonces, o sea, bueno, dice que va a volver a mandar personas a los hospitales psiquiátricos. Y durante ese tiempo él no mandó a nadie, pero no le dijo a nadie, ¿ya? O sea, no mandó a nadie en realidad. Y los hospitales psiquiátricos rechazaron, pero a un montón de gente, o sea, una cantidad de gente, no sé, pues, más de 100 personas rechazados en los hospitales psiquiátricos, porque ellos pensaban que eran mentirosos que se estaban haciendo pasar por locos, ¿ya? Entonces, claro, ahí tenemos un ejemplo de realmente el diagnóstico clínico psiquiátrico muchas veces falla, ¿ya? También me ha tocado conocer personas que realmente han tenido serios problemas porque le han diagnosticado algún trastorno y resulta que con el tiempo se dan cuenta que el diagnóstico estuvo equivocado o incluso nunca se tuvo ningún trastorno. Pero a la larga, con los farmacéuticos que te dan, con las pastillas, va generando problemas, ¿ya? Se están dando cuestiones que realmente te afectan a la estructura cerebral. A la larga, si no tenías nada, igual no vas a quedar muy bien,
¿ya? Entonces como complicado. Por otro lado, por ejemplo, cuando hablamos de la psiquiatría, se supone que se plantea, ¿cierto?, que supongamos en tu cerebro tal compuesto tendría que estar equilibrado, ¿cierto?, en un balance para que tú no desarrolles, por ejemplo, esquizofrenia, ¿ya? Y lo que hace esta pastilla es venir a nivelar ese porcentaje. Pero el tema es que nadie puede decir exactamente cuál es el porcentaje que deberían tener todos los seres humanos o cada ser humano. Pero tampoco sabemos si es el mismo o distinto en cada persona. Entonces finalmente empiezan a probar. Tómese un cuarto, después, no, ahora tómese una entera, no, fue mucho, ahora le quitamos a dos, le subimos, le bajamos, le cambiamos el remedio. O sea, es realmente todo el tiempo prueba y error. O sea, de científico no tiene mucho, ¿ya? No crean que es una disciplina muy exacta realmente. ¿Ya? Y es complicado, o sea, estamos jugando con el Es más que nada prueba cerebro, y error. exacto, y estamos jugando con el cerebro de alguien, o sea, es complicado, o sea, tómese esto otro, le quitamos un neurotransmisor, le encendemos otro, o sea, realmente como Profe, para quedar loco. Ah, dígame. por lo que está leyendo, o sea, hay algunos laboratorios, así, no sé si en China o en otros lugares, que crearon como una mente artificial así por computadora, algo así, e ¿Ya? interactúan con esa mente y son como proyectos, o sea, como mente, si le quitan esta parte así como, no sé, del cerebro, ven cómo reacciona si fuera como un cuerpo real, como ser humano, Ya. Claro, para eso no tener es, que experimentar con ser humanos reales. claro, ahí puede ir ayudando, ¿cierto? Ojalá funcione, que sería bastante bueno, como les digo, igual la psiquiatría, a pesar de ser antigua y ser pensada como ciencia, es bastante poco rigurosa, entonces es como súper complicado, ¿ya? Aparte también está el tema de que las pastillas, por ejemplo, te ayudan en una cosa, pero te deprimen por otra, o sea, es como que realmente no siempre son muy buenas, o sea, hay gente que realmente se siente peor al tomarse las pastillas, o sea, o te puede traer otros problemas a la larga, como por ejemplo engordar mucho y eso generar más depresión, más rechazo, es como súper complicado. Ya, nos estamos quedando sin tiempo, así que nos vamos a apurar un poquito. Ya. Bueno, hay distintas maneras de aproximarse a esto del concepto de normalidad. Ya, voy a parar el tiempo porque me confunde estar viendo el tiempo ahí en la pantalla. Ya. La primera, ¿cierto? Tenemos la valorativa, que tiene que ver un poco con nuestros valores, con el ideal, con el modelo que nos ponemos como de algo que queremos, ¿ya? De algo normal. Eso en así soy yo, ¿no? Ahí. ¿Por qué dijo parar el tiempo? No, es que yo tengo el tiempo acá en mi celular como un cronómetro, para no pasarme, Ah, pero a eso me refería. Arriba está que quedan 9 minutos. tengo Sí, el micrófono activado. Me acabo de dar cuenta. ya. Entonces, bueno, por un lado tenemos esta manera de plantearnos qué es lo normal, ya, que tenga que corresponder al modelo o al ideal que quiere plantearnos la sociedad o nosotros mismos, ya. La segunda que tenemos de aproximarnos es la que tiene que ver con la estadística, ¿ya? Entonces aquí lo que se hace finalmente son estudios para sacar como esta idea de la tendencia central, ¿ya? Lo mayoritario dentro obviamente de una sociedad de que cumpla ciertos rasgos, por ejemplo, por sexo, por edad, por comuna, por nivel socioeconómico, en fin. Tiene que haber como distintos filtros para tratar de ser lo más específico posible en los grupos de estudio que vamos a tener dentro de una estadística, ¿ya? Y por último tenemos no sé si es la última, no, nos falta una, ya, la homeostática, ¿ya? Que tiene que ver con lo que hablaba nuestro compañero, ¿cierto? Que tiene que haber una especie de equilibrio, ¿ya? Este equilibrio, ¿cierto?, tiene que ver directamente incluso con nuestra conducta, o sea, el hecho de que aquí tiene que formarse como una especie de sistema, ¿cierto?, un equilibrio equilibrado entre el cual nosotros tenemos factores como los estímulos que nos van creando necesidades, ¿cierto?, que nos crean ciertas tensiones o pulsiones, ¿ya? Y esa se tiene que equilibrar, por otro lado, con nuestro comportamiento y con el nivel de satisfacción que nosotros podamos adquirir, ¿ya? Entonces, cuando la satisfacción es más grande que el estímulo, obviamente esta balanza se desequilibra, ¿ya? Si nuestro comportamiento también es como sobre reaccionamos frente a un estímulo, ¿ya? También obviamente se va a descompensar, ¿ya? También, si el estímulo ya llega a ser demasiado grande,
demasiado traumático, por decirlo así, también se puede desequilibrar la balanza, ¿ya? Entonces tiene que ver con esto, ¿ya? La homeostasis, para que más o menos sepan, son como la capacidad de los organismos de poder desarrollar como ciertas condiciones para que nuestra condición interna esté estable, ¿ya? Como para tener nuestro propio equilibrio, ¿ya? También lo pueden ahí buscar en Wikipedia, ¿ya? Para que sepan si tienen esta duda. Bueno, y la última ya es la sociocultural, ya que, bueno, de esta ya hemos estado hablando, pues, donde entran las culturas, ¿cierto? ¿Nos quedamos sin tiempo? No. Ya, bueno, entonces ahí vemos culturas en que, por ejemplo, de verdad los hombres en la moda es llevar tacos, ¿ya? No sé si esta moda sigue aún, pero hubo un tiempo en que sí estaba de moda, ya, ocupar estos eh, aparatos, ¿cierto?, en el cuello para después tener un cuello larguísimo, ¿cierto?, ocupar burka también. Para eso en algunos lugares es normal y para nuestra cultura es como algo extraño. Bueno, entonces en resumen, ¿ya? La normalidad sería algo relativo, ¿ya? Dependiendo de nuestra cultura, de la apreciación valórica que tengamos, ¿ya? Por otro lado, tiene que ser algo equilibrado, ¿ya? Y aquí les pongo el comportamiento porque básicamente este equilibrio lo vamos a ver a ese nivel, ¿cierto? Cuando realmente el comportamiento parece extraño, ¿cierto? Porque más o menos uno tiene un comportamiento a lo largo de su vida, una manera de comportarse. Cuando veíamos, por ejemplo, el tema del carácter, ¿se acuerdan? De la personalidad. Más o menos uno tiene una especie de carácter definido, ¿ya? Y depende que obviamente no nos vamos a comportar exactamente igual que cuando teníamos 3 años y hacíamos pataletas, obviamente que no, ¿ya? Pero las reacciones, por ejemplo, emocionales, pueden ir siendo semejantes, ¿ya? Que por ejemplo, frente a algunos problemas llores, o que quieras estar solo para solucionar tus problemas, o que busques ayuda. Esas cosas, por ejemplo, pueden más o menos uno buscar, si se conoce un poco, decir, bueno, yo más o menos soy de esta forma, ¿ya? Y de repente puede pasar algo en el cual yo cambie radicalmente mi comportamiento, ¿ya? Bruscamente, o que haga un quiebre sociocultural así, pero ya gigante con mi propia cultura. O sea, de la noche a la mañana yo, no sé, me empiezo a hacer cosas muy extrañas, ¿ya? Para nuestra cultura, sin haberme involucrado en otra cultura, ¿se entiende? ¿Ya? No es que yo diga, bueno, el día de mañana me vuelvo mormona, entonces empiezo a comportarme como mormona. No, voy al hecho de que sin haber adquirido otra cultura, ¿cierto? Yo hago un quiebre con mi cultura. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto? Cuando ya nos salimos realmente demasiado de las estadísticas, ¿ya? De lo que más o menos sería normal dentro de nuestro grupo, me refiero. ¿Ya? No pueden compararme a mí con la estadística de una cultura que come seres vivos, por ejemplo, que come carne humana, que las hay, ¿ya? Se practica el canibalismo, bueno, obviamente no me pueden agrupar a mí con eso. Si yo el día de mañana pesco a alguien y me lo empiezo a comer, se sale de la estadística porque estamos dentro de este grupo, ¿ya? Bueno, y entonces en base a esto más o menos la psicología plantea lo que son las patologías y los trastornos de personalidad, ¿ya? Sin embargo, como les dije, las categorías que tienen son múltiples y son bastante confusas más encima. Así que bueno, pues hay que esperar nomás a que quizás algún día vaya mejorando la psiquiatría, pero en realidad la mente humana es bastante complicada. Ahí, dejar de compartir. Ya. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá entonces y nos quedan algunos minutitos para conversar, creo.